Es cada vez más preocupante la situación en Siria. Se está agravando porque los Estados Unidos han enviado miembros de sus Fuerzas Armadas para realizar entrenamiento a milicianos, no solamente contra el régimen sirio, sino también contra el ISIS, el grupo terrorista. Pero el tema es que este entrenamiento contra el propio régimen, digamos, del cual siempre se sospechó, Horacio Calderón, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Siempre se sospechó sobre el apoyo, digamos, norteamericano respecto de milicianos con armamentos y entrenamiento, pero ahora, digamos, ha tomado estado público, con lo cual ya es una certeza, más que una sospecha, ¿no? Claro, porque uno ha hablado tanto sobre la colusión entre Estados Unidos, por ejemplo, la red Al-Qaeda, en años que decían que nosotros estábamos en una especie de teoría conspirativa. Pero yo te comentaba hace unos minutos, que hay una ciudad muy importante que es estratégica en esta guerra que realiza el mismo régimen para sostenerse en el poder, que se llama Idlib. Que yo te comentaba que ayer tiraron a un ciudadano sirio gay de un cuarto piso por ser gay, y como no murió en el acto, claro, lo terminaron matando con piedras, lo lapidaron. Por ejemplo, crucifican personas, en fin, terrible. ¿Pero se mueven como quieren en territorio sirio? Claro, acá tenemos lo siguiente, que es muy importante todo esto, ¿no? Esta ciudad clave se llama Idlib. Tomando la ciudad clave de Idlib y toda la región que la circunda, cortan las comunicaciones que tiene el régimen sirio en Damasco con lo que es la plaza fuerte de la secta alauita, que es la que la que constituye el gobierno sirio, en las montañas del norte, por ejemplo. Y también le cortaría el camino a Alepo. Bueno, esta batalla se ganó con la coordinación de grupos rebeldes que están enfrentados. Unos responden, por ejemplo, a Estados Unidos, los que llamemos los laicos. Otros, por ejemplo, Al-Qaeda, concretamente, y algunos sectores del ISIS responden a Arabia Saudita. La Hermandad Musulmana responde a Qatar, y también a Turquía. Entonces, estos países patrocinaron esta coordinación de grupos terroristas, que esta alianza se llama Batalla para la Victoria, es una palabra que vamos a empezar a ver, ¿no? Ese modelo, ¿qué pasa? Se utilizó acá, derrotaron a las fuerzas del régimen de Assad, utilizando armas de los Estados Unidos. Yo tengo fotos, no hubo tiempo para mandarlas al touch, armas alemanas, armas de lugares, por ejemplo, como Croacia. Pero yo me sorprendo porque las armas de los Estados Unidos fueron entregadas por Estados Unidos. Claro, y eso lo que hace es perpetuar una guerra civil. ¿No es una guerra civil. Claro, que no tiene fin. Claro, pero acá hay una cuestión que, por ejemplo, en el caso de Idlib, lo han tomado fuerzas que son enemigas del Estado Islámico. Pero ¿quién se ha beneficiado con esto? Al-Qaeda. Porque quien ha liderado el ataque, inclusive con armas americanas, ha sido el Frente al-Nusra, que es el brazo de Al-Qaeda en Irak, que en comparación con el Estado Islámico parecen discípulos de Teresa Calcuta. Claro, claro. ¿No? En este momento. O sea, hay, digamos, presencia de grupos terroristas muy fuertes, como el ISIS o Batalla para la Victoria, ¿no es cierto?, que reciben distintos tipos de entrenamiento, que inclusive también están escindidos entre ellos, ¿no es cierto?, con el mismo propósito, que es derrotar al régimen actual, pero además se suma a esto la guerra civil propiciada por brindar armamentos y entrenamientos a los milicianos para oponerse a grupos terroristas. Por eso decía el Papa Francisco, hace 2 meses, él pidió específicamente a los grandes gobiernos, a los estados, que no patrocinen más al terrorismo. Claro, ¿y cómo se lleva la paz a territorios? Porque vos fíjate, porque es muy difícil, porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso de un país como Estados Unidos, que ha sufrido un ataque que en un solo golpe, estoy hablando de las Torres Gemelas, mató a 3.000 personas por parte de Al-Qaeda. Entonces vos fíjate que ellos, por ejemplo, pueden llegar a criticar acciones de otros países en situaciones similares, pero Barack Obama está traicionando la memoria de 3.000 muertos, además del resto, ¿no? Tu conclusión también, por otra parte, es que podría haber una contrapartida de Al-Qaeda como grupo terrorista más fuerte que todos ellos, digamos, y concatenados con los mismos objetivos para atacar indiscriminadamente cualquier parte del mundo. Exactamente, mirá, por ejemplo, hay una gran crítica. O es un caldo de cultivo. Es un caldo de cultivo, no, pero aparte hay una cuestión en todo esto, que Al-Qaeda está enfrentada con el Estado Islámico. ¿No? Tienen plataformas muy parecidas, difieren las estrategias, etcétera. Pero ¿qué sucede? Estado Islámico
ha proclamado un falso califato. Y ese falso califato está asentado sobre un territorio que ahora, después de los bombardeos que comenzaron en septiembre, octubre del año pasado, esta coalición integrada por Estados Unidos, etcétera, etcétera, han perdido ya un 30% del territorio que tenían anteriormente en Irak. En Irak. Eso justamente quería referirme, al califato y la conformación del mismo en países como Irak, Siria y demás, ¿no? Porque esta mañana damos cuenta como una alerta en C5N que 17 personas perdieron la vida y además 38 resultaron heridas como consecuencia de un doble atentado, o sea, aprovechando el momento de oración en una mezquita, un coche bomba que explotó, y cuando otras personas fueron, estas son las imágenes, fueron a socorrer a estas personas heridas. Un segundo ataque un segundo ataque de parte de un suicida que se inmoló frente a la mezquita, con lo cual, digamos, esto genera un efecto multiplicador de víctimas fatales y también de heridos. Ahora bien, en su caso, Barack Obama, cuando asume la segunda presidencia, él promete, de hecho lo efectiviza, retirar tropas de Irak, porque supuestamente tenían que cumplir con fases de acondicionamiento para llegar a un proceso democrático de gobierno con la existencia de partidos políticos. Esto no se logró y él públicamente también dijo que tenía que reenviar efectivos de fuerzas integrantes de Fuerzas Armadas para lograr la paz en Irak. Pero el combate no cesa. Además, perdón, lo que Barack Obama ha hecho, por ejemplo, es exacerbar justamente estas situaciones, respaldando en una primera etapa al régimen sirio, ¿no? Y también ayudando, liderando a la OTAN para que derrumbara el régimen tribal liderado por Muammar Gaddafi en Libia, que ha conducido a un caos generalizado en un país que, está bien, estaba regido por una dictadura muy dura, pero era un país con formación laica, secular, uno de los países más ricos de África. Entonces, ¿qué sucede? Porque este modelo... No, y bueno, también acá hay una división respecto de etnias religiosas también. Claro, el atentado fue contra los chiitas. Contra los chiitas, exactamente. Y eso es una táctica muy común, a diferencia de Al-Qaeda, que no propicia eso, de Estado Islámico. Porque ellos siguen la línea del fundador, en ese momento no se llamaba Estado Islámico, era Abu Musab al-Zarqawi, del cual Condoleezza Rice, cuando lo mataron, lo hemos mencionado acá, dijo que era uno de los tácticos brillantes y lo comparó con el general Lee de la guerra de secesión americana. Como segundo después de Bin Laden. Él en cierta forma pretendía competir con Osama Bin Laden. Y yo creo que justamente Al-Qaeda proporcionó los datos del paradero de Zarqawi para que Estados Unidos lo pudiera matar. Claro, entonces fue muy estratégico, digamos, claro, fue un golpe... Él se estaba desplazando en un convoy, ¿no es cierto? No, en el caso de él no, él estaba en una casa segura, reunida con, digamos, un grupo importante de sus colaboradores inmediatos, ¿no? Entonces, con los datos que aportó muy probablemente Al-Qaeda o allegados a Al-Qaeda, Estados Unidos ataca y mata a Zarqawi. Luego, mata a los dos sucesores de Zarqawi, y ahí es donde aparece Abu Bakr al-Baghdadi, que es el alias del actual falso califa. Ah, que ¿no? Sí, que como yo decía, que estaba trasladado. Pero ¿sabes qué pasa, Rebelén? ¿Qué es lo que a mí me aflige de todo esto? Yo veo un modelo de desestabilización. Porque, ¿cómo va a ser posible que un grupo de milicianos pequeño pueda tomar una ciudad como Mosul, que es la segunda en importancia del país, con una cantidad enorme de habitantes? Digamos que es lo que convoca la entrevista, claro, el tema del armamento y entrenamiento que están teniendo por parte de los Estados Unidos, que los hace más poderosos, digamos. Pero por supuesto... El tema de la guerra civil, digamos, cómo se propicia esto, la conformación de un califato, porque en las últimas informaciones que se han tenido de los medios internacionales, vos sabés que leo muchos medios internacionales, decían que estaba perdiendo poder el ISIS. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, y lo que yo te estaba comentando, que a nivel estratégico tiene la ventaja Al-Qaeda, porque Al-Qaeda tiene una estructura más difusa y no tiene territorios para defender, como es el caso del ISIS, que tiene 3 grandes ciudades simbólicas. Acaba de perder una, por ejemplo, que es Tikrit en Irak, que es donde nació Saddam Hussein. Pero ¿qué sucede? Vos tenés, mirá la paradoja de esto, un mismo enemigo en 2 campos de operaciones interconectados geográficamente y por etnias religiosas, como son Siria e Irak. Entonces, en uno de los teatros de operaciones está todo el mundo de acuerdo, porque Irán, Estados Unidos, están todos de la mano las milicias chiitas,
todos están del brazo contra Estado Islámico. Pero en el caso de Siria, están durmiendo con el enemigo, porque, por ejemplo, Irán respalda al régimen de Siria, como es el caso del Hezbollah, pero Arabia Saudita, que combate al ISIS en tanto en cuanto no moleste su propio territorio, fomenta con Qatar, con Turquía, con Estados Unidos, etcétera, la desestabilización de Siria. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el derrumbe, esto es importantísimo, que el derrumbe del régimen sirio va de alguna forma a debilitar a Irán. Pero ahora nos encontramos con una sorpresa. Claro, porque vos sabés que estoy viendo, después te llevo a Libia, que es donde vos te habías trasladado anteriormente, pero para seguir con este tema, porque este campo de batalla es el escenario también expandido de un campo de batalla internacional. Ah, es tremendo, claro. Estados Unidos, Irán, o sea, se debate en el poder en el propio territorio sirio, cuando por otra parte se supone que han aunado esfuerzos, inclusive los Estados Unidos con países europeos, para lograr la paz en Siria. Exactamente, en Irak. En Irak, por ejemplo. Irak, Siria. Claro. Estamos hablando de Siria también puntualmente. Yo creo que Estados Unidos es una potencia hegemónica en este momento desde el punto de vista militar, porque el poder militar suma de los 20 primeros países que lo siguen. Fíjate vos la dimensión de Estados Unidos en un país desestabilizador. Y a mí la aplicación de este modelo desestabilizador me aflige muchísimo con respecto a la Argentina. Acá se ha tratado esto en C5N, lo he tratado yo, lo han tratado otras personas, ¿no? Que el día de mañana, por ejemplo, se pueda fomentar algún tipo de problema grave en la Argentina, no voy a decir de qué manera, porque también es a lo mejor estigmatizar gente, pero sí se puede armar acá en la Argentina, sobre todo con Gran Bretaña, en la cual acaba de triunfar el Partido Conservador. Te llevo a Libia entonces para terminar con el tema del conflicto puntualizado allí, ¿no? Siria, Irak y Libia. En Libia sobre todo. Por ejemplo, en Libia en este momento ha puesto el pie Estado Islámico. También ellos enfrentados a Al-Qaeda. Pero si bien están enfrentados entre ellos, tienen como enemigo común a los intereses occidentales. Yo te puedo decir esto que es de horas, por ejemplo, que el ISIS prepara desde Libia ataques en Europa. Por ejemplo, ahora atacaron la embajada, eso no se ha publicado prácticamente, atacaron con bombas la embajada de España, la embajada de Corea del Sur y otras embajadas más. En ese caso particular no hubo demasiadas bajas, pero atacaron el Hotel Corinthian, un hotel lujosísimo que yo conozco, donde hay periodistas, diplomáticos, etcétera, y ahí sí murieron 10 personas. Esto solamente Estado Islámico. Claro, porque además hay que comprender también cuál es el tipo de entrenamiento que desde el propio grupo terrorista se realiza, desde el ISIS, ¿no es cierto? O sea, no solamente entrenan a propios en el lugar de la acción, en este, te diría, escenario de combate, que puede ser Siria, Irak o Libia, sino que por otra parte también hay europeos que se trasladan para formar parte de sus filas y vuelven a sus países. Exactamente, que son los famosos. Claro, para seguir con atentados terroristas en los países europeos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? Incluso las publicaciones, las revistas, que son una maravilla desde el punto de vista digital, de Al-Qaeda y de Estado Islámico, por ejemplo la revista Davik de Estado Islámico, bueno, proliferan en Internet, y por ejemplo lo hemos comentado acá contigo, creo, uno de los números que yo traje acá es cómo preparar una bomba en la casa de mamá, en la cocina de mamá. Entonces vos tenés ahí no me voy a dar la receta, tenés una garrafa de gas, clavo por otro lado, martillo, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, lo juntás con algún explosivo, con pólvora que se saca de cañitas voladoras, lo que fuera, de fuegos artificiales, y con eso armas una bomba. Entonces, y hay otros europeos también, Horacio, que por ejemplo han ido a estos países, pero de manera tal de ayudar a quienes pretenden ser refugiados o han caído en manos de terroristas, y ellos mismos han sido rehenes, han sido ejecutados públicamente a través de los videos que hemos visto que han sido publicados. ¿No es Fíjate una cosa, por ejemplo, mataron en Libia, decapitaron 21 cristianos coptos por ser cristianos, y en el video que subieron, porque yo trato cuando sale un video de bajarlo, porque después automáticamente obviamente los bloquean en la net, ¿no? Bueno, vos por ejemplo, ellos decían que los mataron por su fe y lanzaron una amenaza contra Italia. Cuando ellos hablan de Italia y de Roma, el centro de eso no es el señor Berlusconi o quien fuera en ese momento, sino es el Papa de turno, ¿no? Entonces el tema es, lo que yo veo es que, por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, potencias
digamos, historia colonial e intereses en África, no se han ocupado del peligro africano tanto como lo que está sucediendo en Irak. Y no se dan cuenta que el continente africano, sobre todo África del Norte, es una plataforma hacia Europa. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, de hecho lo es porque dábamos cuenta de un chiquito que había ingresado en una valija cerrada, muy chiquita, ¿no es cierto? Todo enrollado. Pero por a través supuesto. de una mujer a la que se le pagó para hacer correo y ese chico llegó de Costa de Marfil. Tengo contabilizados 20.000 aproximadamente por día que llegan de Costa de Marfil a España. Y muchos habló de la inmigración ilegal a Italia, ¿no? Porque bueno, no nos olvidemos que el norte de África justamente está conformado por ex colonias exactamente, europeas, no, tal cual. ¿no? Entonces ellos, para buscar una mejor forma de vida, aunque se ingresan ilegalmente como pueden, claro, aunque sea una balsa. Y te aclaro una cosa, tienen, como se decía acá en la Argentina, sobre todo en los tiempos de Menem, tienen todas las cosas arregladas, como por ejemplo la mafia china, los chinos, para comprar visas, por ejemplo, en las embajadas argentinas, en los consulados. Sí, está todo arreglado. Todo arreglado, venían acá y ya tenían los documentos de identidad listos, hasta pasaporte, hasta que ni le agarré, les cortó ese tema y trasladó claro, le sacó directamente el manejo de los pasaportes. Pues de hecho, el estrecho de Gibraltar en estos momentos está siendo utilizado como un canal siempre fue. Yo estuve viviendo, mira, desde el 2002 hasta el 2005 en Europa, en Italia y en España. Y uno pudo ver el drama de los inmigrantes muy de cerca, ¿no? Porque, por ejemplo, se tocaba en los medios en ese momento muy ligeramente. Todavía existía Gaddafi. Gaddafi era una barrera de contención, Libia, a esto, porque en Libia tenían para comer. Claro. Tenían para comer, podían trabajar, y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, todo ese dique de contención se derrumbó con la intervención, entonces todas esas personas que van ahí, van y pagan a mercenarios que hay en este momento. Para tener una visa. Pero claro, sí, bueno, pero a ver, también hay otro problema, Horacio, porque estos países europeos que antes habían colonizado, digamos, a estos países que se independizaron en el norte de África, tampoco puede albergar, desde el punto de vista socioeconómico, ni siquiera a sus propios ciudadanos, ¿no es cierto? No, o sea, ¿cómo va a hacerlo con inmigrantes ilegales? Porque el sistema no da. No, que ya tienen una amenaza concreta. Hay desempleo. Claro, marginación, claro, exclusión. Sí. Exclusión también, cuidado, por parte del país huésped, como por ejemplo el ejemplo de Francia. Ellos sienten un rechazo al extranjero, pero el extranjero no hace absolutamente nada para adaptarse a la cultura del país. Sí. Entonces ahí se promueve una especie de apartheid, ¿no? Donde hay una enorme exclusión social, que es responsabilidad también del gobierno francés y los otros gobiernos europeos. Yo quiero ser en ese sentido porque yo lo he visto eso ahí in situ, no es que nadie lo contó, lo leí lo he estudiado profundamente. Entonces esto crea, es decir, un caldo de cultivo para que un adolescente de 16, 17, 18 años piense que su futuro está en convertirse en un ciudadano del califato islámico, porque llegan a Siria a través de las facilidades que le da Turquía, claro, ¿no? Turquía. Y reciben pasaporte. Yo te digo una cosa, uno de los mejores hoteles de Mosul, paso a Irak, está siendo regenteado por Estado Islámico, y si vos ves las fotos, es mejor que cuando yo lo conocí. Sí. ¿No? Es decir, tienen armado eso. Sí, Francia es otro de los países, porque por supuesto en el norte de África, cuando vos vas a Marruecos o vas a Túnez, hablan francés, es la manera como puedes comunicarte con ellos, ex colonias francesas, y bueno, van directamente a Europa buscando mejores posibilidades que tampoco esos países se las pueden brindar. Horacio, un placer como siempre, muchísimas gracias. Un placer para mí también. Un placer. Hasta pronto. Bueno, y en instantes vamos a seguir